Saludos, titulamos este vídeo ¿Por qué nos atacan? 1. Per 1. Per es una notación de una nueva serie que va a transcurrir, dijésemos así, junto con la del espacio y junto con la de los artefactos. Entonces, per vendría a significar preguntas, experiencias y respuestas o reflexiones, más bien reflexiones que respuestas. Entonces, con esta serie nosotros queremos aportar nuestro discernimiento para que cada cual pues aplique el suyo y acepte, rechace o lo deje en suspenso, sencillamente. Tenemos que decir que estamos en situación de confinamiento dulcificado en el mes de mayo del 2020. Entonces, este es el título de este vídeo que vamos a ir desarrollando y son una serie de puntos. Punto número 1, vamos a tratar de los seres parásitos que decimos nosotros con Lucian a la cabeza, porque el título de este vídeo es ¿por qué nos atacan? Pues sencillamente decimos nosotros porque son seres parásitos o están manipulados y gobernados por seres parásitos con Lucian a la cabeza. Entonces vamos a decir, un punto segundo, las implicaciones que suponen este parasitismo. Un punto tercero, hablar del parasitismo físico, pero sobre todo el parasitismo mental, que es el principal con el cual Lucian pues nos controla y nos vampiriza, como estamos viendo en estos días, sobre todo. Y un punto 4, vamos a desarrollar ese parasitismo mental. ¿Cuáles son los puntos fundamentales mediante los cuales la mente del ser humano se pone al servicio, sin saberlo, de Lucian? Y finalmente, un punto número 5, vamos a tratar, porque las películas de esta élite nos muestran toda la verdad mediante películas, pues vamos a tratar dos películas en las cuales se refleja claramente este parasitismo. Entonces, en relación con el parasitismo, pues toda persona ya sabe que nos dice la Wikipedia, pues nos dice que es una estrecha relación, un tipo de simbiosis, en que el parásito depende de otro huésped y que obtiene algún beneficio. Entonces nosotros decimos, no es realmente una simbiosis, es realmente pues un abuso realmente, porque el que obtiene el beneficio es exclusivamente el parásito. Como ya decimos, todo que nosotros pensamos que toda esta realidad está parasitada por Lucian con sus servidores. Y lo que han visto, la imagen esta anterior que han visto, esto es un parásito físico, Latania o solitaria, que este tipo de gusano parasita al hombre y llega incluso a tener mayor longitud que el propio intestino humano, que puede tener 6 o 7 metros. Fíjense hasta dónde llega este parasitismo. Entonces, nosotros decimos que las implicaciones que tiene este parasitismo. Nosotros decimos que el parásito es inferior al parasitado y que el parásito pues engaña al parasitado, y eso lo estamos viendo constantemente en Lucian y en todos sus servidores. Y aquí tienen, para que se hagan lo que es un parasitismo físico, pues para parasitismo físico, fíjense en un perro la cantidad de parásitos que tiene. Uno de ellos es este tipo que tenemos aquí, muy repugnante, la garrapata, que entonces la garrapata, pues aquí ellas se inflan y se inflan de la sangre del perro, podemos decir, o del parasitado. Y así es como realmente la función de
de estas entidades que la estamos viendo aquí en plan físico, pero lo peor es, decimos así, en las partes etéricas infradimensionales desde donde nos parasitan, y decimos que el parásito es inferior al parasitado. O sea, una garrapata es inferior dimensionalmente a un perro es de sangre caliente. La garrapata es un insecto que dimensionalmente es muy inferior y por eso necesita parasitar al ser superior. Y eso a nosotros nos debe decir que el ser humano es superior a todos estos parásitos y a todos estos entes parasitarios con Lucián a la cabeza. Eso es muy importante, porque vemos que muchas personas, incluso youtubers e investigadores, pues no le dan esa interpretación, creen que existen, porque tengan mayor tecnología, mayor conocimiento físico, pues son seres superiores que nos engañan, o hermanos mayores, o dioses, podemos decir, creadores. Y ahí está el parasitismo mental que nosotros estamos intentando pues apercibir a las personas. Entonces, ¿cuáles son las características de este parasitismo mental? Que es lo más importante, porque si dominas la mente, y eso lo vemos hoy día clarísimamente en nuestra vida actual y la situación, las circunstancias actuales que estamos nosotros en situación de confinamiento, vemos claramente cómo las personas, pues es la mente la que diferencia a unas personas de otras realmente y las hace actuar de una forma o de otra forma, aunque por supuesto con determinados tipos de restricciones obligatorias, pues no tienes más remedio que adaptarte. Pero cuando tienes un poco de libertad, pues entonces vemos como unas personas optan por una conducta y distinta a otras personas precisamente en función del parasitismo mental. Entonces, vamos a decir unas cuantas estrategias de este parasitismo mental que viene desde siempre. Una de ellas es considerar que el mismo humano se considere culpable o se considere inferior a otros seres. Y entonces estamos viendo aquí pues la leyenda o el aprendizaje o la doctrina de Adán y Eva, cómo ellos pecan, nos dicen que pecan y por eso son expulsados del paraíso. Es decir, son culpables, es decir, eso es la culpabilización que el parasitismo mental que hace considerar a las personas por el simple hecho de venir aquí o incluso porque pecaron unos primeros padres, pues sentir que ellos son culpables y que tienen que realizar actos de penitencia. O bien que existen seres superiores con Lucián a la cabeza o también hermanos mayores del cosmos que al ser superiores a nosotros, pues entonces le debemos nosotros no solo respeto, sino también estar a su servicio y creernos todo lo que nos dicen. Eso es una actuación de parasitismo mental desde siempre. Y otra actuación desde siempre, pues es la división. Nos han dividido en religiones, en reinos y en distintas categorías humanas, que entre esas categorías humanas pues algunos se consideran los elegidos por unas deidades. Entonces eso es el parasitismo mental realmente, porque las personas obran con respecto a esas ideas totalmente falsas y engañosas. Ese es el parasitismo mental. Entonces así, por ejemplo, dentro de ese parasitismo como el pecado original que vemos a la izquierda, pues en la actualidad toma otros ropajes que estamos viendo en la nueva era que se le llama el New Age. Así, por ejemplo, pues se presentan hermanos mayores muy hermosos y otros entidades que suelen ser maléficas o tipos reptiloides. Y entonces realmente pues nos están causando esa misma adoctrinamiento y ese mismo parasitismo mental de sentir que tenemos que tener, dijésemos así, confianza en estos hermanos mayores que son buenos y nos liberan de los malos, sencillamente. Y tenemos que decir que no solamente a nivel personal individual, sino ese tipo de adoctrinamiento mental, que es un parasitismo, pues incluso en este 1993 pues nosotros hemos vivido el proyecto Revelación, que personas concretas, algunas de ellas las hemos puesto aquí para que vean que no son personas, que son personas con cierto relieve, como Nick Pope, un exministro de defensa británico,
Roberto Pinotti, un ufólogo italiano, Edgar Mitchell, un astronauta, Gordon Cooper, otro astronauta, Monseñor Corrado Balduzzi, Carol Rossi, militares estadounidenses, funcionarios de exteriores, ingenieros y Alfred Webre, que es un antiguo analista de Stanford. Y entonces son personas, y un largo etcétera, de personas concretas, de todos los ámbitos, sobre todo militares, que se han puesto, nosotros creemos que de un modo ingenuo, pues hacer este proyecto de revelación, en que su principal personaje es Stephen Greer, que aquí lo tenemos, que entonces pues nos adoctrina sobre todas estas razas extraterrestres, positivas y negativas, y que nos dicen que están revelando y pretenden revelar del gobierno pues estos informes para llegar a un tipo de conocimiento, para ponernos a su misma altura en cuanto a tecnología y vivir de una manera mejor. Eso es el adoctrinamiento, otra cara de ese tipo de adoctrinamiento, porque en realidad entonces nos está haciendo nosotros depender de este tipo de entidades. Por eso es muy importante llegar a saber que estos son parásitos realmente, que por supuesto el parásito engaña y es más astuto, pero no es superior, no es superior, no es superior como hemos visto en la garrapata no es superior al perro, el perro es de sangre caliente, es superior dimensionalmente a la garrapata, y eso pasa con todos estos ETs que podemos decir, o hermanos mayores del cosmos que nos dicen. Entonces tenemos que vamos a ver solamente en 2 películas de modo rápido cómo ellos mismos nos están diciendo que son parásitos y que lo que ansían es nuestra energía, porque nuestra energía es superior a la suya, a estas entidades. Y dentro de estas entidades, los humanos que se ponen a su servicio, pues realmente son vampirizados, evidentemente también, pero engañados. Están creyendo que van a encontrar pues un beneficio de estos parásitos, realmente un engaño total, podemos decir, y desde luego un beneficio si encuentran que es un beneficio sobre todo de tipo económico. Entonces en esta película Matrix pues nos lo dice claramente Morfeo, enseñando una pila y diciéndole a Neo que eso es lo que somos los humanos para ellos. Entonces nuestra energía está, no como nos dice aquí, en una pila, porque es superior. Nuestra energía está en la sangre y en el alma, y eso es lo que realmente estos parásitos ansían, con Lucian a la cabeza, porque Lucian tiene que vampirizar al ser humano, aunque él es muchísimo más astuto, por supuesto, pero es inferior dimensionalmente, y para permanecer pues tiene que vampirizar la energía humana, y ese es el engaño. Y en esta película nos hablan de que las máquinas pues estaban combatiendo contra los hombres, y eso es una falsedad. Realmente quien estaba combatiendo era el llamado arquitecto. El arquitecto era el que se sirve de las máquinas. Y también otra manera de adoctrinamiento y de parasitismo mental es el engaño dual, que te presentan una alternativa, la pastilla roja y la pastilla azul, pero en realidad nosotros ya sabemos que tanto la roja como la azul, o el cuadro negro del ajedrez y el cuadro blanco, pues los dos están al servicio de un mismo ente, y que es el que gana y no el humano. Entonces, eso es una película Matrix que nos lo expresa claramente, pues esta parasitación, este parasitismo mental. Y otra película que queremos traer aquí es la película El destino de Júpiter. En esta película pues nos viene a decir lo mismo. Todo esto viene en relación con por qué nos atacan. Ya lo decimos, porque son parásitos y necesitan y viven de nuestra energía superior, que nos roban, y nos roban para permanecer ellos aquí, en esta dimensión que no les pertenece. Entonces, en esta película, El destino de Júpiter, pues nos lo dice también clarísimamente. Entonces, al inicio de la película, pues nos dicen que se ha realizado una cosecha de un planeta, es decir, ellos recolectan, y nos lo dicen, de un planeta, que sería en este caso, los planetas para nosotros ya sabemos que no tienen ese tipo de existencia, pero se están refiriendo a la Tierra realmente. Cada cierto tiempo pues realizan una
catástrofe, matanza, eliminación humana, y esa es la recogida de su cosecha. Cosechan toda esta sangre y esta energía. Y entonces en esta imagen en la película se ve que se va a recoger esta cosecha y te la reflejan. En vez de ponerte cuerpos muertos, pues te pone una muñeca muerta, un bolso que ha caído ahí, te está diciendo que ha quedado todo desolado, porque estas entidades pues han hecho la recogida de cosecha. Nosotros hemos hecho en nuestro canal una decodificación de esta película, El destino de Júpiter, que pueden buscar, pero aquí nos interesa sobre todo destacar la cuestión del parasitismo y la cuestión de explicar por qué nos atacan. Pues nos atacan, esa es la principal razón fundamental. Entonces vamos a decir letra por letra, pues el diálogo tan revelador que nos dicen, pues esta familia de Abraxas, que son los que realizan esta familia la que realiza estos reseteos y estas cosechas de la energía humana. Entonces, acaba de suceder esa cosecha y le pregunta ella, pues, a su hermano, ¿cómo se llama este planeta? Y él dice, Salantair, creo. Fíjense también que en la palabra Salan, aquí está el an, porque ya nosotros decodificamos que an de Lucian y de Annu tiene que estar en todas estas películas normalmente. Entonces le dice que ese planeta en que han realizado esa cosecha se llama Salantair. Y entonces le pregunta él a ella, a su hermana, ¿alguna vez has visto una cosecha? Y ella dice, no, nunca, pero he oído que no sienten dolor. Es todo bastante compasivo por lo que me han contado. Es decir, ellos ni se manchan las manos. Ellos están, como dijésemos así, en un trono, pero para ellos es como se realizan estas matanzas. Y esto para nosotros es como si nos lo estuvieran diciendo ahora mismo. Realmente te están diciendo en esta película lo que está pasando en esta actualidad. Y ellos se justifican. Ella se justifica dice que piensa, aunque no ha visto ninguna de estas cosechas, ella piensa que es todo bastante compasivo. Piensa ella, y entonces él le dice, hay agentes y administradores para garantizar que todo se lleve a cabo según lo establecido, pero aún así debe ser algo bastante conmovedor. Es decir, él está reconociendo, porque parece que tiene todavía un poquito de esencia humana, está reconociendo que esa recogida de cosecha, que en realidad es una matanza, es un genocidio total de un planeta, pues nos dicen que debe de ser algo conmovedor. Piensa él, por no emplear otra palabra, emplea la palabra conmovedor. Y entonces aparece también el otro hermano, que este es podemos decir así, entre comillas, de los más malos, y entonces él se justifica. Aparece el hermano que están viendo aquí a la izquierda y dice él, fíjense cómo se explican, y eso lo están aplicando actualmente en relación una élite con una humanidad. Nos dicen, la mayoría llevaban una vida de desgracias y lo que hacemos por ellos es una bendición. Fíjense cómo justifican su acción de eliminación de una humanidad en un planeta para recoger la cosecha energética para que ellos vivan. Nos dicen que la mayoría llevaban una vida de desgracias. Es que evidentemente si ellos mismos producen las desgracias, fíjense en la situación que muchas personas en esta actualidad que estamos viviendo ahora lo están pasando mal, evidentemente. Pues entonces, que son ellos los causantes, pues encima ellos dicen que te libran cosechándote. Fíjense qué sarcasmo más grande. Y entonces en 50 minutos y 48 pues se ve claramente, aquí te expresan cómo la sangre y la energía humana pues es la moneda valor entre estos entes infradimensionales, porque los entes infradimensionales son múltiples. Y entonces le dice, este gestor de esta sangre humana, energía humana en estos botes, en estos frascos, pues le dice pues a otro oponente, pero de ese mismo infradimensión, nos dice Abraxas de calidad superior. Es decir, que la cosecha ha sido muy buena. Y también tenemos que decir que es importante cómo en esa película, pues reconociendo que el planeta Tierra nos dicen que es muy especial, pero después ante una terrícola, podemos decir, de la Tierra, pues ella le dice, pues
esta hermana de la familia Brasas, importante, dirigente, él dice, su planeta Tierra es una parte muy pequeña de una industria muy grande. Es decir, lo que estamos diciendo siempre es considerar como si el ser humano y su planeta pues fuese inferior. Pero es que resulta que es el más valioso porque es el que les da vida a ella, porque son parásitos. Y entonces también les pone, y esto es importante para que lo vayamos entendiendo todo, le dice, porque todo esto está entrecomillado, pueden encontrarlo en la película, nos dice, el tiempo es con diferencia la mercancía más valiosa de todo el universo, porque ellos lo que hacen con esta energía humana es conquistar tiempo aquí y en esta dimensión y en su continuidad, y eso es lo más importante. Por eso ella se da en un baño en unas aguas milagrosas que seguramente estarán impregnadas con la energía humana y sale rejuvenecida. Es decir, y dice que tiene una edad a lo mejor de 14.000 años, puede decir. Y es porque te están diciendo que Lucian es el que permanece y algunos de sus servidores pues también con la energía humana. Pero entonces estamos llegando a lo mismo porque son parásitos y por eso no deben de engañarnos. Entonces, en síntesis, nosotros decimos, para las personas que hemos visto que muchos youtubers o investigadores pues tienen confusión en este punto. Decimos, el parásito es inferior dimensionalmente al parasitado, aunque tenga mayor tecnología. El parásito también es más astuto que el parasitado y por tanto también tiene más conocimiento y más tecnología. Y por eso decimos nosotros que muchos investigadores pues sufren una parasitación mental de creer que unos hermanos o dioses superiores crearon al ser humano, y eso nos ha defraudado mucho encontrar youtubers que nosotros seguimos que siguen con esa cantinela diciendo que fueron dioses los que nos crearon a nosotros. Entonces nosotros decimos, si fuera así, eso no soluciona nada del sistema de la creación. Entonces, ¿quién creó entonces a ellos? ¿Quién crearía a estos que ellos dicen hermanos mayores que son superiores a nosotros? Y también otra pregunta que debían de hacerse, aplicando su discernimiento a estos youtubers, ¿cómo van a crear algo superior a ellos mismos? Es decir, ¿cómo unos supuestos creadores que resulta que viven de parasitarnos, incluso sus servidores aquí en la Tierra viven de parasitarnos, cómo van a crear algo superior a ellos mismos, que es la energía y la sangre caliente del ser humano de mayor valor dimensional? Eso no hay manera lógica podemos decir así, de imponerlo así, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no tienes algo que tú precisamente toda tu acción es robarlo, que eres un parásito, pues ¿cómo vas tú a crear a un ser? ¿Cómo vas tú a crear a un ser que sea superior, de mayor dimensión a ti? Eso no tiene la mínima lógica. Y entonces también, otra pregunta que se pueden hacer, bueno, dicen, sí, es que nos crearon y se marcharon, y decimos nosotros, se marcharon y nos dejaron aquí para ser parasitados y engañados por otros, porque eso es lo que estamos viendo diariamente, que somos parasitados y somos engañados por otros. Es decir, que ellos se iban a ir. Nosotros decimos, esto es un confusionismo mental, porque la estrategia del parásito y de Lucian es que no lo veas. Pero si aplicas tu discernimiento como nosotros, pues pensamos que no es que es fácil pues llegar a comprender que no tiene ni lógica ni sentido dar categoría de creadores, de manipuladores sí, por supuesto, han estado manipulando, eso sí, pero de creadores en absoluto, porque nosotros estamos en un nivel dimensional superior a ellos, y por eso precisamente tienen que vampirizarnos. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.